Vamos a avanzar ahora con el tema de la cuestión ambiental. Esto que tiene que ver con la idea de desarrollo urbano, gestión, sustentabilidad y resiliencia. Miren los términos que vamos a ir utilizando. Podemos decir, en principio, que gestionar el desarrollo urbano va ligado a un modo de desarrollo. A ver, entendamos que el concepto de desarrollo no es la idea de acumulación de cosas, cantidades. Ese es el concepto de crecimiento. El concepto de desarrollo tiene que ver con cambios cualitativos, o sea, maneras, calidades diferentes en el modo de gestionar y de lograr resultados y por consiguiente mejoramiento de los sistemas sobre los cuales estamos ejerciendo la gestión. Y a este concepto lo vamos a vincular con la idea de sustentabilidad y resiliencia, diciendo ya desde el comienzo que es una estrategia que tiende a mejorar la calidad de la vida en el planeta y por consiguiente en las distintas partes del planeta, sin superar el límite de cambio aceptable que los sistemas ambientales presentan como base de sustentación de la vida y por consiguiente de los sistemas complejos donde la vida se organiza y ocurre. Es decir, el concepto de desarrollo sustentable implica entender que los sistemas ambientales tienen potencialidades, pero también tienen limitaciones, restricciones para su utilización y para su transformación. Esta idea de sustentabilidad, cuando la aplicamos de manera general, podemos avanzar esta idea que cuando la aplicamos en el campo de la gestión urbana, se convierte en una estrategia de desarrollo de nuevo tipo. ¿Por qué? Porque va orientada a mejorar la calidad de la vida de las comunidades humanas, pero también va mejorada a optimizar las transformaciones técnicas del medio físico y al mismo tiempo va orientada a conservar la calidad de los sistemas ambientales, que son naturales, culturales, de los cuales depende la vida, pero también el sistema de transformación del medio físico. Es decir, que el enfoque de sustentabilidad y la idea de gestión ambiental, cuando las aplicamos en el campo de esto que llamamos la gestión urbana, se convierten en una perspectiva estratégica, un enfoque estratégico que desde la GADO pensamos puede reorientar los procesos de lo urbano territorial, puede aportar nuevos enfoques y nuevas estrategias para lograr eso que pretendemos, que es sustentabilidad, resiliencia de las situaciones de lo ambiental, humano, urbano, planetario. La cuestión ambiental es un término general, ¿no es cierto? Es un concepto transsectorial, es decir, no es propio de un solo campo. Lo ambiental impregna, infiltra tanto la economía como lo social, la cultura, la política, los ámbitos laborales productivos, los ámbitos tecnológicos y todos los aspectos y servicios que caracterizan, que organizan a las formas de vida humana en las ciudades y en los territorios. Lo ambiental no está concentrado exclusivamente en lo biológico o en lo ecológico. Lo ambiental es transversal a todos los campos en los cuales la vida se manifiesta.
En este sentido, lo ambiental tiene una historia no tan larga en términos de conocimiento y en términos de disciplina, de campo. La historia es larguísima, puesto que es la historia del planeta y la historia de la especie en el planeta. Tenemos cientos de miles de años de existencia en el planeta. La especie humana tiene por lo menos unos 300.000 años de existencia. Pero como conocimiento de esto, esta idea que arrancó con la creación del término ecología, esto parte de 1869, cuando un biólogo alemán, Ernesto Haeckel, empezó a investigar las razones por las cuales se producía la polinización de las flores que estaban separadas, la flor femenina separada de la masculina, y que descubrió que entre esas dos flores hay mediadores que generan la relación, los agentes polinizadores que él identificó en los insectos, abejas y otros insectos que absorbiendo el polen de una flor la llevan a la otra y fertilizan, de la masculina fertilizan a la femenina. Nace entonces eso que se llamó el estudio de lo ecológico dentro del campo de la biología. Hacia el comienzos del siglo XX, este estudio ya estaba consolidado, lo vemos aquí, consolidado como sistema de relaciones entre comunidades, estudio de las comunidades, que daba origen a eso que se denominó la pirámide alimentaria, la cadena alimentaria. Como vemos en el esquemita, abajo están los productores primarios, la naturaleza vegetal, de la que se alimentan los consumidores primarios, para pasar a los consumidores secundarios, los descomponedores y finalmente en la cúspide de la pirámide los superconsumidores, superpredadores, los que se alimentan de todos los anteriores. Ciertamente esto está concentrado en el campo puramente biológico, el estudio de comunidades, y todavía no daba cuenta de la realidad concreta de estas situaciones. Hacia los años 50, los científicos deciden o ven la necesidad de asociar todas estas cuestiones y aparece el concepto de ecosistema, donde elementos abióticos, es decir, aquellos que no tienen vida, sistemas de recursos como lo geológico, el suelo, el agua, el sol, el clima, etc., interactúan con los elementos bióticos, plantas y animales, generando el círculo complejo, el círculo de complejidad de interacciones que va asociado con la idea de desarrollo dinámico de estos recortes que llamaron ecosistemas. Pero claro, un ecosistema todavía es un elemento teórico, puesto que en realidad en el mundo los ecosistemas son de difícil visualización, son recortes de laboratorio que se hacen. En el mundo, ¿qué existen? Situaciones de interacción entre ecosistemas. Y entonces apareció eso que llamamos el sistema ambiental, o sea, distintas situaciones ecológicas, ecosistémicas, que interactúan entre sí generando el sistema ambiental que inicialmente, hacia los años 70, se llamó biosfera. Esta biosfera explica, entonces, la totalidad articulada de lo real que hemos llamado ambiente. Pero, en esa totalidad articulada lo que faltaba era el hombre. Y ahí es donde entonces apareció la idea final con la que nos estamos moviendo, la idea de sistema ambiental humano. Ese sistema ambiental lo podemos simplificar en esta representación, en este esquema. En este esquema donde por un lado encontramos aquí un sistema complejo, la naturaleza, conjunto de recursos, componentes,
que interactúan de manera compleja a lo largo de procesos, generando resultados, cuyos efectos vuelven sobre los procesos, sobre la totalidad, y sobre los componentes, organizando la dinámica de permanencias y cambios que caracteriza a la naturaleza. Por el otro lado, tenemos a la sociedad, que también es un sistema complejo de actores, en nuestro caso, no nos llamamos componentes, actores, pero bueno, somos los componentes de este sistema sociedad, que también procedemos en procesos en base a finalidades. Proponemos fines, objetivos, que organizan los procesos y que generan efectos, resultados, que vuelven sobre la totalidad de los procesos, pero también vuelven sobre nosotros como actores, dando lugar a las dinámicas del sistema complejo llamado sociedad. Entonces, un sistema complejo, sociedad, un segundo sistema complejo, naturaleza. ¿Dónde está lo ambiental? No está ni en la naturaleza ni en la sociedad, está en este campo intermedio que articula las relaciones entre la sociedad aquí arriba y la naturaleza acá abajo. La sociedad, a través de tecnología a lo largo del tiempo, se apropia de la productividad de la naturaleza y en base a eso desarrolla sus procesos. Esta articulación, este campo articulatorio es la esfera de lo ambiental, lo que hemos llamado esfera de lo ambiental, que está fuertemente teñida desde la caverna para aquí por el desarrollo de lo tecnológico, por las acciones técnicas y las acciones de transformación que derivan de las tecnologías. Esto se ha dado a lo largo del tiempo, dando origen a los campos económicos, sociales, culturales, políticos, que fueron generando distintas situaciones de lo que hemos denominado desarrollo. En este esquema lo que podemos verificar es que al asociar naturaleza y sociedad se han puesto en contacto en esa esfera de lo ambiental dos tipos de dinámicas que son bien diferentes. Por un lado, la dinámica de lo natural, de la naturaleza, como flujos de energía y materia, que tiene esa posibilidad de recomponerse frente a cambios. Esa es la idea básica de resiliencia, la capacidad que tiene un sistema de volver a componerse ante un cambio que produce disturbios, que está organizado en base a componentes físicos, los sistemas de recursos ambientales, y que constituye una oferta potencial a lo largo del tiempo. La dinámica de lo social, por otro lado, tiene características totalmente diferentes a la naturaleza. Por un lado, nos movemos en base a la idea de renta diferencial, aprovechar la posibilidad de acumular más a partir de obtener parte de ese capital natural que vamos extrayendo por tecnología. ¿Pero esto en base a qué? A una rotación del capital. Aplicamos más tecnología y desarrollamos nuevos sistemas de recursos para poder obtener nuevas rentas diferenciales, y esto en horizontes de tiempo que cada vez son más cortos. Los tiempos de la naturaleza están regulados por los procesos propios de los sistemas naturales. Una vaca tiene una X cantidad de tiempo para estar en condiciones de ser un recurso disponible como stock. Pues nosotros, con toda nuestra tecnología, no hemos logrado que en un día tengamos una vaca para ponerla en el mercado. Hemos avanzado en la manipulación de sistemas agrícolas, pero no logramos superar los tiempos de siembra, crecimiento y cosecha para tener recursos disponibles desde el punto de vista agrícola. Un bosque requiere años, aunque lo implantemos, aunque sea tecnológicamente creado, requiere años para poder desarrollarse. Entonces, acá hay una incompatibilidad entre horizontes tecnológicos de rentabilidad cada vez más cortos. Imagínense que con operaciones de computadora en una noche
deslocalizamos inversiones de Hong Kong y las mandamos a Nueva York y ganamos un montonazo de plata. Bueno, esto es incompatible con los tiempos de la naturaleza. Claro, ¿en qué se ha manifestado esto? Es que en general los procesos económicos dominantes, desde que el sistema dominante en el mundo es el capitalismo, se han basado en internalizar los beneficios y externalizar los costos, es decir, las consecuencias negativas de nuestra acción y correrán por cuenta de alguien, pero no por cuenta de quien provocó el problema. Típico de lo que hacen grandes empresas en el mundo que deforestan territorios enteros con tal de conseguir un nuevo recurso y dejan ese pasivo ambiental sin remediar, dejan ese pasivo ambiental como una problemática que la sociedad local va a tener que resolver de alguna forma. Entonces, en la base de esto está el problema de la población y el de los procesos productivos. Población y sus procesos de consumo que son respondidos con ciertas organizaciones político-económicas que dan respuesta a través de qué? A través de esa articulación entre naturaleza y sociedad mediante la apropiación a través de técnica de los sistemas de recursos, pero con una componente negativa importante, la generación de residuos que ha ido crecientemente invadiendo y contaminando el mundo de esa naturaleza primaria. Es decir, esta situación de articular dos dinámicas naturales se ha incrementado con la evolución demográfica y la ocupación espacial del planeta por la población humana y con los cambios e incentivos en las condiciones de consumo y en las condiciones de la vida, en base a las pautas, al modelo básicamente consumista que la sociedad capitalista avanzada tardía está llevando adelante y que es la evidencia que hoy podemos verificar en cualquier marco territorial. Nos enfrentamos entonces con una situación de naturaleza inicial, el medio natural, y de sociedad que contenía inicialmente las primeras transformaciones con la población y sus actividades. Con el tiempo, ese medio natural original y el medio construido constituyeron una sola cosa, el medio biofísico o la segunda naturaleza, esa construcción que sobre la naturaleza inicial, en base a tecnología, cultura, hemos ido desarrollando como hábitat, como soporte físico espacial. Y por el otro lado, la organización social, la población con sus sistemas de actividades, sus organizaciones y demás. Visto a lo largo del tiempo, enfoque diacrónico, y visto en cada momento, en sentido horizontal, como enfoque síncrono, que nos dan cuenta del estado de situación, pero nos cuentan la evolución que nos condujo a este estado de situación. Sobre esa base, entonces, ambiente y sociedad interactuando, integran sistemas ambientales de recursos que son aprovechados a través de actividades humanas mediadas tecnológicamente y que han dado origen a soportes físicos transformados culturalmente que constituyen eso que hemos llamado el ambiente humano que se ha desarrollado en espacio-tiempo por medio de pautas que hemos llamado cultura. ¿Para qué? Para obtener mejores condiciones de nuestra vida. Pensemos que el ambiente originario de nuestra especie, para nuestra especie, las sabanas del centro-este de África, ocurrió ese ambiente en una etapa templada, donde la especie humana no era la más potente, al contrario, una especie menor, unos animalitos que andábamos en cuatro patas de unos un metro y algo de altura, que lo único bueno que tenían era la vista, pero andando en cuatro patas, la vista no servía de mucho para poder prever el ser cazado por otras especies. Efectivamente, los primeros homínidos, los primeros antecedentes de nuestra especie, los Australopithecus, eran el alimento de muchas otras especies que estaban en la Tierra. Pero en algún momento la especie empezó a generar lo que hoy llamaríamos la estrategia.
levantarse para poder mirar por encima del pastizal que constituye la sabana. Y esto, que ocurrió hace, no sé, 2 millones de años aproximadamente hacia atrás o más, significó un cambio absoluto en las características de esta especiación, de este género. ¿Eh? Porque esos Australopithecus empezaron a cambiar su naturaleza biológica, empezaron a caminar en 2 patas, se volvieron erectos, con lo cual liberaron las patas de adelante, que se modificaron, ya no tenían la característica de una pata para apoyar. En consecuencia, la planta de esa pata dejó de ser pie para pasar a ser mano. Y a su vez, esa mano desarrolló la posibilidad de agarrar cosas al generar el llamado pulgar oponible. Eso que nos identifica y nos caracteriza, nos diferencia también, entre otras cosas, de nuestros más cercanos, de las especies más cercanas, como por ejemplo los chimpancés, los orangutanes, los gorilas, nuestros primos pobres, entre comillas. ¿Eh? Bueno, nosotros tenemos pulgar oponible, pero todo esto significó un cambio en nuestra estructura biológica. Al ponernos de pie, nuestra columna se tuvo que acomodar para hacer frente a la acción de acción-reacción del caminar y por consiguiente pasó a tener doble curvatura. Principio de física, a lo largo de un eje se reparten las masas para generar equilibrio. La cabeza, en todo animal que anda en 4 patas está tirada hacia adelante y hacia abajo, se tuvo que reposicionar sobre ese nuevo eje que es la columna vertebral. Y tuvo que agrandarse para generar un contrapeso a la acción de andar. Cuando se agrandó la cabeza, se agrandó lo que estaba dentro, se agrandó el cerebro. Y entonces, de una masa de 500 centímetros cúbicos, como tenía ese primer Australopithecus llamada Lucy, nuestra abuelita fea, que descubrieron en la década del 60 en África, desde ahí hasta ahora, con nuestros aproximadamente 2.000 centímetros cúbicos, podemos trazar todo el desarrollo de la organización, la existencia, la aparición, organización y desarrollo de esto que llamamos la especie Homo sapiens. Bueno, las condiciones iniciales de vida en el planeta no eran las más apropiadas para el Homo sapiens. Tuvimos que mediar, gracias al cerebro y la mano con pulgar oponible, mediar con tecnología, objetos, para acomodar. Primero limpiar un poquitito el lugar donde estamos. Luego la aparición y el manejo del fuego nos ayudaron a limpiar más y a partir de allí la construcción de objetos. Desde modificación de piedra para convertirlas en armas para cazar, hasta la creación de primeros pequeños instrumentos para limpiar el territorio. Ni hablar de cuando andando unos muchos miles de años, hacia el 10.000, 8.000 a.C., aparecen los procesos de la agricultura que implicaron ya tecnologías, técnicas de instrumentos, mecanismos, manejos de sistemas de lo natural como el agua, y que implicaron la sedentarización, con lo cual apareció el asentamiento humano, primero con una cierta temporalidad y finalmente permanente, dando lugar a los poblados y luego la ciudad. Es decir, hemos armado el ambiente humano para conseguir mejores condiciones de vida, que nos permitieran lograr mayor satisfacción de nuestros requerimientos, o sea, supuestamente lograr nuevos y mejores satisfactores en términos de bienes, en términos de servicios. Y todo esto en un medio de vida que fuera adecuado a nuestra especie. En ese proceso tan largo que hemos simplificado, la especie perdió el trajecito que naturalmente teníamos, la pelambre. ¿Por qué? Porque nos empezamos a vestir. ¿Pero por qué nos vestimos? Nos vestimos para protegernos de cambios de temperaturas. Nos vestimos para protegernos de agresiones externas, así como hemos generado protecciones
físicas, espaciales, para ser contenidos frente a agentes externos. Y ahí apareció la arquitectura ya en la caverna y al salir de la caverna. Nos vestimos para poder regular nuestras relaciones en la vida cotidiana. Relaciones de proximidad, relaciones sexuales, la atracción entre las personas requirió de medios de regulación de las pulsiones que controlaran a cada uno de los individuos dentro de esa estructura que llamamos organización social. Entonces, en ese marco es que apareció eso que llamamos un medio de vida adecuado, adecuado a los requerimientos de la especie, que no son los de la naturaleza, aunque la especie es parte de la naturaleza. Siempre hemos pensado que el ser humano está fuera de la naturaleza, no, estamos dentro de la naturaleza. Y tenemos una capacidad increíble de modificar la naturaleza y somos los grandes responsables de muchas de las modificaciones negativas, de las pérdidas que la naturaleza ha tenido. Somos en gran parte responsables de esto que llamamos los problemas ambientales. ¿A partir de qué? De deficiencias en la racionalidad que regula las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. Es decir, ese ambiente humano que se organizó como relación entre la naturaleza como campo físico-espacial, o naturaleza primera, la original, y una naturaleza segunda, la tecnológica, artificialmente producida por la acción del ser humano, natura naturans, dicen los filósofos, para primera naturaleza, naturaleza natural, natura naturata, naturaleza naturalizada, esa segunda naturaleza que es una artificialización de aquella primera, conforman, organizan el campo de lo físico espacial como conjunto de fenómenos que resultaron de los procesos de la naturaleza y de las transformaciones que la acción humana introdujo para generar el soporte, el medio físico. Esta naturaleza interactúa con sociedad, el campo de lo sociocultural, donde encontramos la sociedad como organización de individuos fuertemente interdependiente. Es un modelo de complejidad la sociedad, organizada, puesto que entre los individuos hay relaciones, hay jerarquías, hay funciones, hay diferenciaciones, hay institucionalidades, pero que al mismo tiempo es un sistema abierto. Tiene dinámicas que la van transformando, la van modificando y tiene porosidad creciente en sus límites como para pensar esto de las incorporaciones de lo cultural externo dentro de un sistema social aparentemente identificado. Todo esto en marco de cultura como el resultado de las transformaciones que el hombre ha hecho del ambiente, la parte del ambiente que el hombre ha ido modificando, y que se manifiesta el ambiente humano en qué? En la construcción de espacio, de territorio. El espacio geográfico es la realidad de lo físico, el territorio es una construcción social que el hombre hace sobre y a partir de ese espacio geográfico. ¿En base a qué? En base a técnicas, medios instrumentales y sociales con los cuales organizamos la vida, producimos, generamos espacios, organizamos la transformación a través del trabajo, sistemas de relaciones sociales que organizan los sistemas de transformación, en base a tecnologías con el objetivo de alcanzar crecientes formas más adecuadas de hábitat, de estructura espacial, física y temporal ligada al tiempo. Y esto requiere de saberes, requiere de organización social, de institucionalizaciones, requiere de tecnologías, requiere de políticas. En definitiva, este ambiente humano organiza modos de vida, organiza sistemas de prácticas, eso que llamamos actividades. En definitiva, ese ambiente humano posibilita, pero también condiciona el habitar del hombre en la Tierra, el habitar de la especie, dando base a eso que llamamos el hábitat.
Es decir, que lo ambiental, para poder ser comprendido, requiere de una racionalidad nueva, no nos alcanza con lo que cada campo disciplinario ha hecho a lo largo de los siglos y sobre todo del XIX para aquí. Esta descripción, interpretación y análisis a la luz de postulados de cada campo disciplinar. Esto no nos termina de alcanzar. ¿Por qué? Porque falta articular esos saberes. Ahí es como, a partir de los años 80, emerge la idea de que es necesario una racionalidad alternativa, un saber, un conocimiento ambiental que opere como articulador interdisciplinario entre saberes de campos específicos. ¿Qué se requiere en esta racionalidad alternativa? Sistemas de valores. Volver a mirar los supuestos subyacentes de cualquier racionalidad, lo que se llama una racionalidad sustantiva. ¿Sobre qué construimos? Pero además necesitamos volver a generar conceptos que articulen saberes que ya tenemos. Campos disciplinarios no desaparecen, pero ¿cómo los articulamos en la perspectiva ambiental? Aparece una nueva racionalidad teórica. Pero en base a estos nuevos saberes, esta racionalidad teórica, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos transferir, aplicar, transformar? Aparecen nuevas estrategias vinculantes que constituyen una racionalidad de tipo instrumental. Finalmente, ¿en base a qué sistemas de significados operamos? Y ahí aparece algo nuevo, que en el concepto de racionalidad que Max Weber había organizado, la racionalidad capitalista, había organizado en 1905, en un texto de sociología muy interesante, bueno, allí había una carencia absoluta, no se hablaba de racionalidad de los sistemas de significación, no se hablaba de la llamada racionalidad cultural. Y esta es una de las claves para entender que la racionalidad ambiental es verdaderamente una racionalidad alternativa a la racionalidad hoy dominante, la racionalidad instrumental del capitalismo avanzado. Tenemos que comprender que los sistemas sociales y naturales son el resultado de la calidad y cantidad de sistemas de recursos ambientales que disponemos, pero también de las estructuras de las relaciones sociales que las sociedades, los hombres han ido organizando a lo largo del tiempo y del tipo del desarrollo productivo tecnológico que estamos llevando adelante, que han producido y han determinado modelos de utilización de los recursos ambientales que están mostrando sus límites, límites de agotamiento del sistema de recursos y los límites de devastación, contaminación, degradación de los recursos de la naturaleza. Y al mismo tiempo hemos generado modelos de utilización de los espacios al construir territorios, que también están mostrando sus límites. Están mostrando los límites de incapacidad de seguir resolviendo requerimientos de la vida. Y esto lo vemos claramente con los cinturones de pobreza creciente en cualquier ciudad de mediana a grande, ni hablar de las megalópolis o de los territorios urbanos en el mundo. Todo esto da origen al llamado medio de vida, la estructura física espacial temporal. Estructura porque es un conjunto de elementos complejos que se relacionan. Física, justamente porque tiene una característica de materialidad. Espacial, porque organiza espacios donde la vida tiene lugar. Y temporal, porque está ligada a cada tiempo histórico, va cambiando con el tiempo. Y todo esto contribuye a determinar, organizar, contribuye a la definición de lo que llamamos calidad de vida, que en última instancia es el objetivo último de cualquier acción de lo que desarrollamos: mejorar nuestra calidad de vida en el planeta. Esta evolución de la problemática ambiental tiene una historia que, como decíamos, empieza en 1869 con Haeckel, con la creación de ese campo que se llamó ecología. Pero, específicamente la problemática ambiental viene apareciendo más o menos de la década del 60 del siglo pasado, con las teorías de la modernización, cuando se planteó la idea de que
el crecimiento económico conllevaría el bienestar del conjunto de la sociedad en base a qué? A la confianza ilimitada en que la tecnología todo lo resolvía. Famosas épocas de los desarrollismos en el mundo. ¿Cuál era el paradigma que funcionaba? El tecno-desarrollo. Y ahí sí empezaron a aparecer algunas preocupaciones. Empezó a aparecer la idea de contaminación y empezó a aparecer la idea de escasez de recursos naturales. Hecho que se puso de manifiesto en el 72 con la primera gran crisis del petróleo, de los recursos energéticos. En los 70-80 avanzamos hacia otros horizontes. Nos dimos cuenta que ese camino de la modernización, del tecnodesarrollo, el desarrollismo de tipo cuantitativo, no conducía efectivamente a resolver nuestros problemas. Apareció la teoría de las necesidades básicas, que empieza a poner la discusión sobre los modos específicos de producción y consumo, y apareció la teoría de las relaciones mundiales en marcos de consumo y producción. Apareció la teoría del desarrollo desigual y combinado, la teoría de la dependencia. Algunos son desarrollados, otros son subdesarrollados y dependen, son colonizados, entre comillas, por los desarrollados. Hoy lo llamamos norte-sur, centrales, periféricos. Bueno, son varios términos que muestran esta realidad de lo desigual y combinado. Esto dio origen a la teoría del ecodesarrollo, que en aquellos momentos se centró en la necesidad de cambiar estilos de vida, actitudes de consumo, abandono, y ahí sí fue un momento de discusión muy fuerte con respecto a la noción de progreso. El progreso como la felicidad basada en la tecnología. Nos dimos cuenta que la tecnología no resuelve los problemas y que esa vía de apropiación constante, no reflexionada y casi al borde de la racionalidad de los recursos de naturaleza, llevaba casi a una especie de suicidio colectivo de la especie. Respeto por la diversidad cultural y la diversidad de la naturaleza. Empezamos a ver que era saludable ser diferentes, porque de la diferencia aprendíamos. Apareció la idea del largo plazo. Apareció la idea de lo renovable y lo no renovable, y por consiguiente los plazos de los procesos y de los sistemas de recursos. Y apareció la necesidad de redefinir los procesos de lo colectivo en el interior de cada sociedad. ¿Qué requerimientos cada sociedad iba a poner como esenciales e iba a gestionar? La década de los 90 hacia aquí, desde el 80, mediados del 80 para aquí, quedó caracterizada como la etapa del neoliberalismo, centrada fuertemente en esta contradicción entre, por un lado, asumir un discurso que hablaba de el ecodesarrollo, la sustentabilidad, conservar el sistema de recursos, y por el otro, la fragmentariedad de lo económico en términos financieros, mundiales, internacionales, que condujeron rápidamente a procesos de degradación y agotamiento de los sistemas ambientales, grados de contaminación imposibles ya a esta altura de seguir soportando, emergencia de la crisis del cambio climático y el efecto calentamiento global, la absoluta proliferación del problema de la línea de pobreza y las necesidades básicas insatisfechas como constante creciente de cada vez mayor cantidad por parte de la población humana. Fíjense que el último informe de Naciones Unidas, de UNESCO y Oxfam, plantea que creo unas 68 personas con nombre y apellido son propietarias del 10% de la riqueza de todo el planeta, mientras que para un 70% de la población humana, la vida tiene que resolverse con menos de $1 por día. Imagínense lo que se satisface con eso. Y para un 30%, la vida no tiene solución. Son los famosos excluidos del sistema, que cada vez son mayores, cada vez son más en cantidad. Algo no funciona. Evidentemente,
esta estrategia del neoliberalismo que ha enriquecido grandemente a corporaciones internacionales y a personas ligadas a esas corporaciones no está significando ese horizonte de bienestar y de felicidad humana que supuestamente las tecnologías, los gurúes de todas estas tendencias asentadas en Silicon Valley y tantos otros lugares nos anuncian y nos siguen anunciando a diario. Evidentemente, de ahí no va a venir la solución que estamos necesitando. Entonces, en este proceso es que desde los 90 para aquí, también contradictoriamente con el neoliberalismo, apareció la idea de desarrollo sustentable. Sostenible, van a leer ustedes en los textos, puesto que fue la traducción que adoptó España. Sustainable Development en los textos en inglés. Durable en francés. Los franceses no hablan de sustentable ni sostenible, hablan de durable. Expresión que quizás sea más ajustada, se mantiene en el tiempo. Y esta idea de lo sustentable empezó a aparecer como una nueva estrategia de lo social, como una nueva estrategia de lo tecnológico, una nueva estrategia de lo productivo económico, destinado a reconocer las limitaciones en el uso de los recursos ambientales y destinado a generar nuevas posibilidades estratégicas, un cambio cualitativo en las orientaciones del desarrollo. Cada una de estas etapas tuvo documentos vinculados. Acá en el esquema se mencionan varios. Valga la pena señalar que la idea de sustentabilidad estuvo vinculado con el informe de Naciones Unidas de 1987 que se llamó Nuestro Futuro Común y el documento de Río de Janeiro de 1992 llamado la Cumbre de la Tierra, un solo futuro, nuestro propio futuro. Y por cierto que también hubo debates interesantes, ¿no? Desde percibir la problemática ambiental como consecuencia de los fenómenos de industrialización, a llegar hoy en día en el cual no hay forma de discutir situaciones parceladas si no integramos las dimensiones de lo social, lo ecológico, lo económico, lo político, si no pensamos en una articulación de todas estas situaciones en términos de articulación, equidad interregional, pero al mismo tiempo intergeneracional. No solo tenemos que pensar en resolver las situaciones de nuestro presente, pensemos también las situaciones de nuestro futuro. Evidentemente, esta idea de sustentabilidad implica tres grandes sistemas de finalidades. Por un lado, resolver necesidades de la vida humana en términos de vida material, lo que llamamos el nivel de vida, bienes satisfactores, bienes y servicios. Por el otro lado, aportar a la equidad, a la justicia social, a la diversidad cultural, a la diversidad de los modos de vida, a esto que llamamos condiciones de vida, esta esfera grande de lo social. Y en tercer lugar, a mantener la integridad de los sistemas ambientales, esos que generan el soporte del hábitat y que constituyen el medio de vida, o sea, el soporte físico, espacial, en el cual la vida puede seguir teniendo lugar. Es decir, estamos hablando de una comunidad de propósitos que están vinculados a sistemas de valores y que generan conceptos de política local, regional, nacional, internacional, que derivan de ese paradigma de racionalidad que habíamos hablado antes, tendiente a mejorar la calidad de la vida en todo el planeta. En este sentido, fíjense en este esquema, esta idea de equidad social, el campo de condiciones de vida tiene que ver con una equidad intrageneracional en nuestra propia generación y una equidad intergeneracional con las generaciones futuras. Tiene que ver como regulación interregional con la habitabilidad local, pero también con la habitabilidad global, el mundo entero. La idea de eficiencia económica, nivel de vida, tiene que ver con la optimalidad en el uso de los recursos. ¿Para qué? Para mantener, conservar un capital capaz de seguir generando condiciones. Tiene que ver con, como articulación,
con los flujos de recursos y energías, y con el balance entre internalidades, los beneficios, y externalidades, las consecuencias negativas que tenemos que remediar, que tenemos que enfrentar y resolver. La idea de sustentabilidad ecológica, la idea de medio de vida, tiene que ver con el uso sustentable de los recursos renovables, con la minimización y el uso muy cuidadoso de los recursos no renovables, con la reducción en el límite, la desaparición de los residuos. ¿Por qué? Porque deberíamos manejarnos dentro de límites ecológicos para absorber esos residuos, metabolizarlos en el medio local, en el medio regional, en el medio global, o sea, planetario. Y esto se manifestó inicialmente con el esquema de las tres esferas que propuso hacia 1987, por allí, un técnico del Fondo Monetario del Banco Mundial que se llamaba Niskamp, un holandés, que planteaba esta idea de que, trabajando con teoría de conjuntos, el desarrollo sustentable era la interacción de tres campos: el del bienestar social, subsistema de lo social; el del desarrollo económico, subsistema económico; y el de la integridad ecológica, subsistema ecológico. Donde esos tres campos interactúan de manera conjunta, aquí en el centro, se produce el desarrollo sustentable. Interactuando los de pares, aparecían cosas interesantes. Bienestar social interactuando con desarrollo económico genera la idea de equidad y eficiencia de lo económico para resolver lo social. Bienestar social e integridad ecológica generan esa idea de habitabilidad en la cual los arquitectos y los responsables de campos de gestión de lo espacial, territorial, estamos muy implicados. La habitabilidad como conjunto de condiciones para poder habitar. El desarrollo económico, asociado con la integridad ecológica, da origen a la idea pura de sustentabilidad. No agotar los sistemas de recursos, usarlos de modo tal que en el futuro puedan seguir siendo la base de nuevos procesos que satisfacen los requerimientos de lo social y de la integridad. Claro, este esquema se asoció a metas, objetivos y áreas de interés. Por ejemplo, el bienestar social estaba asociado a la idea de una vida adecuada, acceso a la vivienda, un hábitat saludable, idea de libertad, de elección, de participación democrática. En áreas de interés como el empleo, niveles de ingreso, oportunidades laborales, la salud, la vivienda, el saneamiento, el transporte, la educación, la alimentación, la seguridad, etc. Un grandísimo campo que barre todas las áreas del bienestar social. La eficiencia económica, el área del desarrollo económico, está ligado al mejoramiento y mantenimiento de un capital natural que promueva el bienestar y que tiene que ver con la composición de ese campo de lo económico, las inversiones, los gastos, la productividad, el empleo, etc. Finalmente, la idea de sustentabilidad ecológica, la idea de la integridad del campo de lo ecológico, tiene que ver con el uso sustentable de recursos renovables, minimización de los recursos no renovables, disminución, eliminación de la generación de residuos, y esto tiene que ver con el aire, con el suelo, con la energía, con el agua, con los residuos sólidos, con los líquidos tóxicos, pero también con el territorio, con la construcción de medios como la ciudad, con la construcción de medios transformados a través de redes de infraestructuras y de servicios. Es decir, que desarrollo sustentable, resiliente, se asocia estrechamente con la idea de bienestar social. Palabra que no está muy de moda. El welfare state famoso pasó de moda cuando aparece el neoliberalismo en los 80. Sin embargo, en última instancia, ¿qué queremos en la vida? Vivir en un estado de bienestar. Esta idea de bienestar se asocia rápidamente con la idea de calidad de vida. Calidad de vida que podríamos representar con una especie de interacción entre nivel de vida, condiciones de vida y medio de vida, entendiendo que el nivel de vida es el conjunto de bienes y servicios que satisfacen nuestros requerimientos. Esto tiene que ver con el sistema económico productivo y hace al sistema de fines económicos.
Condiciones de vida tiene que ver con el sistema de lo social, lo cultural, lo político, tiene que ver con el sistema social, con el sistema de fines sociales. Y el medio de vida tiene que ver con el ambiente natural, el ambiente cultural, tecnológicamente modificado y construido por el hombre, eso que llamamos el hábitat, el territorio. Tiene que ver con el sistema ecológico, tiene que ver con el sistema de fines ambientales. Entonces podemos reproponer nuestro esquema tripartito pensándolo en fines de vida como condiciones de vida, fines económicos como nivel de vida y fines ambientales como medio de vida. El desarrollo sustentable se produce aquí en la interacción de los tres, dando origen a este concepto de calidad de vida. Cuando los fines sociales operan con los fines económicos, generan la producción como capital social, eficiencia y eficacia para la producción y distribución equitativa de bienes y servicios. Cuando fines sociales operan con fines ambientales, aparece la idea del hábitat como un capital social, la habitabilidad como signo de calidad en el habitar. Cuando los fines económicos operan con fines ambientales, aparecen los sistemas de recursos como capital social, la producción basada en la sustentabilidad, la durabilidad, el mantenimiento en el tiempo, porque hemos logrado integrar economía y ecología. Hemos logrado comprender las potencialidades, pero también los límites y las restricciones de los sistemas de recursos. Claro que este concepto de sustentabilidad tuvo críticas. Rápidamente, miren, ya en Río de Janeiro en 1992 aparecieron críticas. Guimarães tiene un texto muy interesante que ustedes van a tener la bibliografía que vamos a anexar. Y él dice, ¿el desarrollo sustentable realmente es una propuesta alternativa o es una nueva forma de retórica de la cual se reviste el neoliberalismo? Este artículo es muy interesante, les voy a pedir por favor que lo lean y lo trabajen. Leff, por su parte, dice que esta idea de sustentabilidad desarrollada desde los centros económicos internacionales en realidad consolida la idea de crecimiento, puesto que ha llevado a la globalización de los mecanismos de mercado sin internalizar y sin hacerse cargo de las condiciones ecológicas y las consecuencias negativas de ese mecanismo financiero económico internacional. También van a tener documentos del EF para seguir avanzando y discutiendo. Fernández Durán, en un texto de 1993, discute esta idea digamos, de un cierto concepto de desarrollo, porque dice que sigue ligado a la lógica del crecimiento y la acumulación que da origen a un desorden y una crisis económica, sociopolítica, ambiental permanente, con alto grado de ineficiencia e ineficacia, que lleva a necesidad de generar mecanismos y de agudizar los mecanismos de coerción y de represión producto de la desregulación económica y de una supuesta retracción del Estado. En los tiempos de crisis económica, se exige la desaparición del Estado y resulta que cuando hace falta se recurre al Estado para que a través del ejército, la policía y demás garantice las rentas del capital. Zygmunt Bauman, en 1998 escribió un texto muy interesante llamado La globalización, consecuencias humanas. Es un librito muy corto que yo sugiero que todos ustedes lean. Es muy corto, muy rápidamente se lee, no es caro, es barato, es un libro que vale la pena tener incluso para poder leerlo y consultarlo varias veces. Bauman dice que, digamos, nos deja entrever que su pensamiento lleva a pensar que la globalización atenta contra la sustentabilidad, puesto que desplaza el eje de la sustentación de la vida social a la generación de renta financiera del capital que se ha concentrado internacionalmente. Con lo cual, afecta la gobernabilidad poniendo en crisis al Estado y los gobiernos locales, que son en última instancia los únicos que pueden
orientar, ordenar, resolver problemas de desarrollo local y de bienestar en la vida. Klicksberg, un economista y sociólogo argentino, en el año 2000 produce un texto interesante en el cual, más o menos retomando la idea de Guimarães, dice que el desarrollo sustentable rápidamente, asociado con la idea de globalización, puede conducir a esta receta neoliberal. Y él dice que hay que ir más allá de la estabilización, la estabilidad financiera. En realidad eso no es lo principal es abordar los problemas del desarrollo con equidad, prestando atención a cambios institucionales y estructurales necesarios para volver a mirar y resolver los problemas sociales, destacando entonces que el capital humano social y el capital cultural son decisivos para hablar de sustentabilidad, para hablar de gobernabilidad como participación democrática, para hablar de estabilidad de los sistemas de tomas de decisiones hoy encarnados en una democracia que empieza a ser fuertemente cuestionada. Claro, ¿qué apareció con todo esto? Apareció que las tres esferas, la de lo social, lo económico, lo ambiental, que veíamos funcionando en sí mismas, están bajo un fuerte paraguas de políticas. Lo macropolítico ligado a la distribución de beneficios, ligado a la producción de bienes y servicios, y desde la cual se deciden criterios de calidad de vida, criterios de producto general. Esto genera también las pautas, las políticas que hacen a conservación ambiental, mantenimiento de sistemas de recursos como fuente, como capital social. Evidentemente, en ese planteo de las tres esferas estaba faltando esa gran esfera de lo político. De allí que entonces pasamos del esquemita de las tres esferas a un esquema de 4 grandes campos que hemos denominado el esquema de los megatemas. En este esquema de los megatemas, el campo de lo económico ha sido asociado con la idea de productividad. El campo de lo social ha sido asociado con la idea de lo habitabilidad. El campo de lo ecológico está asociado con la idea de sustentabilidad natural, natural modificada, y el campo de lo político aparece como campo de la gobernabilidad. Vamos a hacer un paréntesis, suspendemos en este punto y vamos a retomar en un próximo bloque estas ideas.